dure 30 o 20 minutos. ¿Crees que pueda? ¿Verdad? Un minuto para ganar, vamos a ver cómo nos va. No, 30 está bien, porque al último queremos mostrarles algo. Entonces 40 minutos está muy bien, ¿no? Entonces ojalá y sí lo logre. Y el título es A Fuerzas No. A Fuerzas No es un título muy sencillo, pero que creo es muy importante. Y creo que es muy importante por muchas cosas. Una de ellas es que a veces en la vida, ¿todavía no te sientes o vamos a orar antes? A veces en la vida queremos cosas a la fuerza. Entonces, a fuerzas no. Porque decían ahí, como un dicho popular, que a fuerzas ni los zapatos entran, ¿no? Entonces, a fuerzas no. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por este domingo. Un domingo en el cual hace frío, pero estamos aquí en la casa de Dios tratando de alinearnos a tu propósito, alinearnos a tu llamado. Habla nuestras vidas, llama nuestra atención, ajustanos a tu llamado, Señor, a tus lineamientos para poder vivir como tú quieres que vivamos. Te amamos mucho y te bendecimos. Amén. Y así puedes tomar tu lugar. No sé cuál se escucha más. Sí, a este escucha un poquito más. No quiero gritarle, hermanos, y por eso ya con hablo más a gusto, ¿no? Bueno, ahora sí, ya se escucha la voz así como diferente, ¿no? Más dura. Bueno, lo primero que quiero decirte el día de hoy es que a veces las cosas en la vida no funcionan como tú quieres que funcionen, pero no porque estés mal exactamente, sino porque todo tiene un propósito, un tiempo, y Dios entiende más cosas de las que tú y yo entendemos. Entonces a veces en la vida no van a ser las cosas como quieras que sucedan, sino simplemente es dejárselo en manos de Dios, tú esforzarte, pero dejar que todo lleve su ciclo, ¿no? Lleve su movimiento. Y no sé quién aquí ha armado un rompecabezas. Laura y yo tratamos de armar un rompecabezas de 1000 piezas, ¿era, no, amor? ¿O de cuántas? Sí, por favor. Creo que era de 1000 piezas, algo así. Era un rompecabezas muy padre de la Santa Cena. Y duró ahí como unos 5 meses en la mesa principal y no lo pudimos armar. Y llegó un punto donde, bueno, yo no le ayudé mucho, siendo sincero, pero yo dije, lo voy a armar. Y me puse a ver unos tutoriales en YouTube. ¿Cómo armar un rompecabezas de 1000 piezas? Yo siempre voy a tutoriales, esa es la manera en la que mi mundo sobrevive. Y estuve viendo los tutoriales y luego te dan varios consejos. Uno de ellos es armar el marco, ese es el primer consejo. Arma el marco porque así va a ser más fácil que comiences a armar todo lo de adentro. Entonces dije, pues qué sencillo armar el marco, ¿no? Pues eso ya lo había hecho Laura, la verdad. Dije yo, pues me tocó recibir de algo que yo no hice, ¿verdad? Y luego después dice que dividas las piezas o las unifiques por colores. Va a ser más fácil, dice, si tienes todas las piezas unificadas por colores y ya nada más ves el dibujo principal y dices, quiero que quede así, entonces buscas esos colores y vas armando. No se pudo. O sea, sí se hubiera podido, pero no le echamos las ganas necesarias y no se pudo, no lo pudimos armar. Se quedó ahí más o menos armado, pero no lo pudimos armar. A lo que voy con esto es que había un momento en el que ya estaba yo bien desesperado y quería meter piezas a la fuerza. Así de esas, así que es una bolita y el hoyito, y no ni siquiera había hoyito, ¿no? Y yo así como que queriéndole pegar, o el hoyito era de diferente forma que la pieza que yo tenía y no la podía meter. No sé si a ti te ha pasado eso en un rompecabezas. Y a veces en nuestra vida nos pasa lo mismo. Hay piezas que no encajan en ese lugar, pero las queremos meter a la fuerza. A veces en nuestra vida golpeamos, nos esforzamos, movemos cielo, mar y tierra, pero hay cosas que no van a suceder porque no es el momento o simplemente no es la pieza que necesitas y ya. Y tú dices, es que la quiero, esta pieza quiero que quede aquí. Es que no es la pieza. Y de eso quiero hablarte el día de hoy. Quiero hablarte de tres personajes principales, tres historias más bien, de diferentes personajes que quisieron forzar las cosas y no funcionaron las cosas porque no era así.
De estos tres personajes quiero hablarte el día de hoy. Y quiero comenzar con la vida de Abraham, Sara y Agar. La realidad es que Agar pues no es culpable no es culpable de lo que les pasó, o de lo que le pasó a ella, pero aún así pues es parte de la historia. Primero, Abraham y Sara son una pareja muy atractiva, porque son la pareja que Dios les da un llamado y les dice: van a hacer esto, van a salir de su tierra y de su parentela. ¿Le pueden cerrar la puerta, por favor? Van a hacer un llamado en específico, y Dios le da a Abraham una promesa. Y la promesa para Abraham es que iba a tener una gran descendencia, y que de esa descendencia iba a nacer lo que iba a ser el pueblo de Israel. Lo interesante de todo esto es que Abraham no tenía hijos y no podía tener hijos. Eso quiere decir que, imagínate, si Dios te dice que vas a tener hijos y no puedes, y luego pasa el tiempo y te haces más anciano y no puedes ver la promesa cumplida, te comienzas a desesperar. ¿Y sabes qué hizo Abraham? Abraham dijo: bueno, si las cosas no funcionan como tú quieres, Dios, yo las voy a hacer que funcionen. Si la promesa no llega, yo las voy a hacer que llegue. ¿Y sabes qué hace? Ve a su esclava Agar y dice: ven, vamos a intentar tener un hijo. Yo me imagino que no fue a la primera. Si tú eres papá y fue a la primera, qué buena puntería, ¿verdad? Pero no creo que Abraham haya sido a la primera. Entonces él constantemente la hacía llamar, hasta que llegó un punto donde esta mujer, Agar, se embarazó. Llegó un punto donde Agar se embarazó y dijo Dios, pensó Abraham, ¿no? Ahora sí se va a cumplir tu promesa, Dios. Porque si tú no me lo dabas, yo hago que las cosas lleguen. Y es una lección muy práctica, pero quiero hablarte de algunos resultados que surgieron por culpa de Abraham, por culpa de no saber esperar los tiempos de Dios. Lo primero que quiero decirte es que hubieron muchos conflictos familiares. Tal nivel de conflictos que hoy en día, no sé si tú sepas, pero en los países orientales hay un conflicto que ha sido un conflicto de años, desde siempre, que ha sido de los musulmanes con los judíos, lo que es árabes en específico, con israelitas. Ese conflicto, ¿de dónde crees que viene? Agar sí se embarazó, sí pudo tener un hijo, lo tuvo, pero hubo un momento donde Sara y Agar tuvieron conflicto, primero que nada, y yo no sé, pero yo me imagino a Agar como siempre presumiendo que ella estaba embarazada y Sara no. Entonces ella se enojó y le dijo Sara a Abraham: echa a esta mujer, es una esclava y ahora se cree la dueña. Y Abraham, con mucho dolor, dice que le echó, y dice que Sara se iba, y conforme iba caminando ella lloraba y pues estaba triste porque posiblemente iba a morir en el desierto. Y dice que Dios se aparece a Agar y le dice: no te preocupes, yo sé lo que pasó, tú no eres culpable, yo voy a bendecir a tu descendencia, yo voy a bendecir a tus hijos. Algo impactante, ¿no? Porque a veces cometemos errores y los errores traen consecuencias, pero Dios hace que esos errores cambien para bien y le dice a Agar: yo voy a bendecir tu descendencia, yo voy a hacer que todo funcione bien en tu vida, aunque no parezca. Y Agar tiene a Ismael, y de ahí viene una gran descendencia que son los árabes. Y luego Abraham y Sara tienen a Isaac, que era el hijo de la promesa. Y de Isaac vienen lo que son los israelitas. No te lo estoy diciendo tan detallado, pero más o menos para que entiendas de dónde viene ese conflicto. Siempre hubo una controversia entre hermanos, por consecuencia de que Abraham no supo esperar los tiempos de Dios. Siempre que tú no esperes los tiempos de Dios, va a haber consecuencias. Cuando tú aceleras las cosas y dices: no, Señor, si no es como tú quieres, es como yo quiero, o yo te voy a hacer paro, Señor, yo te voy a ayudar a que las cosas funcionen, siempre va a haber consecuencias. Y no siempre las consecuencias van a ser positivas, porque puede haber consecuencias positivas, a veces hay consecuencias negativas, como esto que trajo un conflicto familiar, tensiones que hasta el día de hoy, no sé cuántos años, más de 5,000 años después, sigue habiendo conflicto, por culpa de que Abraham se aceleró. Si hubiera esperado, ¿cuántas guerras no se hubieran evitado? ¿Cuántas muertes no se hubieran evitado? Pero no lo hizo.
Entonces, forzar las cosas en tu vida no solamente te termina afectando a ti, sino que termina afectando a tu descendencia. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque aunque no creemos en lo que son las maldiciones generacionales, o al menos yo no creo, alguien a lo mejor de aquí puede que sí, yo no creo en las maldiciones generacionales, no creo que tú nazcas con una maldición familiar, pero en lo que sí creo es que hay lecciones aprendidas. No son maldiciones, sino lecciones aprendidas, fracasos aprendidos que tú enseñas a tus hijos por culpa de una consecuencia de un aceleramiento en base a la promesa de Dios o en base a lo que tú quieras. Entonces, hay a veces lecciones que tú das a tus hijos por no saber esperar el tiempo de Dios. Y eso sí se aprende. El acelerar los tiempos siempre es un error común del ser humano. Más hoy en día que nuestra generación es una generación que quiere todo rápido. Más de 10 minutos esperando comida ya te desesperaste. ¿Por qué? ¿Por qué no lo traen? Más de 5 minutos en la fila de un café, ya te desesperaste. Porque somos una generación que quiere todo rápido. Y yo te voy a decir algo. Si quieres un gran fruto en tu vida, tienes que esperar. Los agricultores dicen que para sembrar una lechuga se requieren 40 días. En 40 días se puede sembrar y una lechuga crece. A lo mejor no grande, pero ya se ve el fruto. Pero no los agricultores, pero los que saben de bosques y demás, dicen que para que un gran roble crezca y se ponga firme de tal manera que no lo tumben las tormentas ni los momentos difíciles que el bosque pueda pasar, se requieren 40 años. Lección práctica. ¿Quieres una lechuga o quieres un roble en tu vida? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que las cosas sucedan ya? Sí, van a suceder, pero no van a tener permanencia, no van a tener persistencia. Pero si esperas el tiempo para que un roble crezca, ese roble va a soportar los momentos difíciles. Entonces, una lechuga, rápido. Un roble, tarda. Las cosas que queremos en la vida, que valen la pena, tardan. No siempre, pero sí tardan. Tardan porque no son en nuestro tiempo, sino es en el tiempo de Dios. Y eso hace que te desesperes y te frustres y te molestes. Porque dices, ¿por qué no es como yo quiero? Porque es así. Porque tú no controlas el cosmos, el universo, y no sabes lo que necesitas en realidad. Solamente sabes lo que piensas que necesitas. Pero cuando llegas a un punto de conexión con Dios, conectas con Él de tal manera que las cosas que suceden en tu vida las entiendes y las comprendes de una manera espiritual. Entonces, ¿qué quieres? ¿Una lechuga o un roble? Cada quien vea qué quiere, ¿verdad? Entonces, forzar los planes de Dios puede traer consecuencias dolorosas. Es mejor esperar pacientemente. La impaciencia lo que nos demuestra es que tú crees que los planes y los tiempos de Dios no son tan buenos. Y a veces pensamos que tus ideas son mejores que las de Dios. Cuando tú te aceleras a lo que Dios tiene para tu vida, piensas que tus planes y tus ideas son mejores que los de Dios. Y no es así. Las cosas no funcionan así. ¿Va? ¿Cuántos de aquí creen que sus planes, o sea, tus planes son mejores que los de Dios para tu vida? Imagínate, le costaste la sangre de un inocente, de su propio hijo. ¿Crees que tus planes son mejores que los tuyos? ¿Que tus planes son mejores que los suyos? No. Entonces, ¿por qué te aceleras? Ojalá y no. Bueno, los segundos personajes, la segunda historia es Jacob. Jacob y Rebeca. Rebeca era madre de Jacob. Jacob quería ser bendecido. ¿Quién no quiere ser bendecido? Todos, ¿verdad? Jacob había sido bendecido. Dios había hablado. Si tú lees Génesis 27, no vamos a leer tantos versículos, pero te voy a dar lo que es el capítulo por si quieres leerlo. Génesis 27 nos habla de cómo la vida de Jacob era una vida en bendición. Exactamente Génesis 25-23 nos habla acerca de la bendición de Jacob. O sea, no es que Jacob necesitara otra bendición, sino que Jacob ya tenía su propia bendición, pero en la cultura judía, el primero, se le llamaba el primogénito, recibía una bendición sacerdotal, que era la bendición de ser el que seguía con iba bajando la bendición, como en pirámide, y el primero que naciera era el que se le daba dicha bendición. Jacob tenía un hermano. Su hermana había nacido primero, él había nacido segunda, pero casi al mismo tiempo, 5 minutos de diferencia, dice la Biblia, algo así. Muy poco, la verdad era muy poco. Pero aún así, aunque él fuera segundo,
él tenía una bendición de parte de Dios, él tenía una promesa para su vida de parte de Dios. Pero a él se le ocurrió, ¿por qué no cambiarnos las bendiciones y yo quedarme con su bendición? Entonces él planea algo con su mamá y primero negocia con su hermano a través de un plato de lentejas y le dice: dame la oportunidad de recibir tu bendición sacerdotal de parte de nuestro papá. Y el hermano, pues como era, pues sí, lo hizo. Y lo mismo, otra vez vemos a una persona acelerando los tiempos de Dios. ¿Sabes qué hizo? Jacob trató de utilizar un método para recibir la bendición que le tocaba a su hermano. Tú y yo en nuestra vida a veces utilizamos métodos que creemos que son mejores. Por ejemplo, ahí te va uno sencillo. Por ejemplo, si voy a la iglesia me tiene que ir bien en la vida. Eso es un método que mucha gente utiliza. Y ayer platicaba con un amigo y me decía mi amigo: entonces ¿tú crees que si comienzo a ir voy a empezar a vender más carros? Porque es vendedor de carros. Y le dije, me quedé serio pensando en qué responderle. Pero dije, wow, o sea, él tiene un método. Él dice: si voy a la iglesia la bendición de Dios va a llegar, o entonces va a ser una cadena, ¿no? Y él mismo respondió: qué malo soy, ¿verdad? O sea, no me dio chance de responder. Él respondió: qué malo soy, ¿verdad? Que pienso que por ir a la iglesia Dios me va a bendecir más, siendo que Él me da vida, salud y todo. Y yo me quedé impactado y dije, wow. Él me respondió: pero ¿cuántas veces tú y yo no hacemos lo mismo? Utilizamos métodos para que nuestra vida vaya mejor, pero no vemos si esos métodos se alinean a lo que Dios quiere o a lo que Dios nos ha prometido. Todos queremos que nos vaya bien en las finanzas. La ciudad de Chihuahua sufrió un caos hace unos años porque vino una empresa y nos ofreció un método de inversión en el cual te daba un porcentaje de ganancias exagerado. No voy a decir nombres, no se lo merece, pero la gente se volvió loca porque dijo: este es el método para que mis finanzas queden salvadas. Gente vendió casas, gente pidió préstamos en el banco. Imagínate, las ganancias que ellos te daban eran mejor que las del banco, a tal punto que aún pidiendo un préstamo te salía para pagar el préstamo y todavía vivir bien. ¿No es eso una locura? ¿No es eso un método? ¿Y sabes qué hizo la gente? Llevó todo su dinero ahí porque dijo: este método, Señor, es mejor que el método del trabajo. Mira, nomás meto dinerito y ahí en mi cama me llega cada fin de mes. Y hubo gente que sí les funcionó el método, pero hubo otra gente que ese método fue un fracaso. La empresa quebró, se llevó su dinero y todo lo que ellos habían invertido se lo llevaron. No funciona el método. Hoy en día, cada cierto tiempo se repiten métodos en cuestiones financieras, por ejemplo, los métodos piramidales. Mira, te voy a enseñar que si tú te metes a vender este producto y metes a 5 personas e inviertes 5,000 pesos, vas a sacar tu ganancia más un doble, un triple de lo que invertiste y todavía vas a seguir participando y vas a poder meter más. Y los que metan, si meten, te va a llegar dinero a ti. Pues está fácil, ¿no? Yo meto 5,000, meto a 5 personas, tengo muchos amigos, porque pensamos que los métodos humanos funcionan para evadir principios espirituales. Jacob utilizó un método: engañar a su papá. Me voy a poner pelito, me voy a ver como mi hermano, y cuando mi papá llegue se la va a creer, y como no ve bien, va a orar por mí y me va a dar la bendición. Pero ojo, siempre los métodos humanos fracasan, porque son humanos, porque tienen fallas. Si tú eres de los primeros que entraste a la pirámide, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si eres de los últimos, algo malo va a suceder. Le vas a hablar a la persona que te metió, probablemente él te va a bloquear de sus redes sociales, no te va a contestar, y ahí te vas a dar cuenta que tu dinero ya no va a volver, porque utilizaste un método humano. ¿Cuál es el principio de Dios? Trabaja. El que no trabaja, que no coma. ¿De qué manera? A veces lento. Y no digo que las inversiones estén mal, hay buenas inversiones. Pero cuando algo es sobrenatural y dices tú: ay, canijo, ahí es donde tienes que analizar, acercarte con alguien que sepa de inversiones. Oye, ¿tú qué piensas de esto? Hubo mucha gente, un amigo que me dijo: no, yo ya sé que esa cadena va a quebrar, pero como soy muy amigo del dueño, cuando quiebre él me va a avisar.
No, pues ese dueño ya no apareció, ya mi amigo se le llevaron con su dinero. Porque a veces tú piensas que tienes todo controlado. Esa es la realidad. Jacob dijo, lo hago así. Él pensó que tenía todo controlado. Y la realidad es que no. Porque nuestros métodos siempre van a traer fracaso. Y más cuando piensas que tienes todo controlado y no metes a Dios en lo que tú estás haciendo. Siempre va a traer una consecuencia negativa. Entonces ten mucho cuidado con ello. Porque la cultura del reino es una cultura de esfuerzo, es una cultura de trabajo en las cuestiones financieras, pero también en las cuestiones espirituales y en las cuestiones de la organización. A mí me encanta ver gente que habla de métodos, que el método de tal, que el método de tal, y que organiza tu semana. Son buenos, no son malos, son humanos, pero son buenos. Me atrevería a decir que son casi bíblicos. La organización es bíblica, ¿no? Señor, el día 1 hizo los cielos y la tierra, el día 2 esto, eso es bíblico. Y me gusta ver gente que habla y que dice, mira, hazle así, hazle así. Está bien, pero nunca dejes de lado los principios del reino. Los principios de ser paciente, los principios de orar y buscar dirección de parte de Dios. A orar y decirle, Señor, quiero tomar esta decisión. La mayoría de las malas decisiones que tomamos son decisiones aceleradas, en la cual no consultas a Dios, mucho menos consultas a un amigo, porque sabes que te va a decir que no te conviene. Entonces me arriesgo y si gano, voy y presumo, y si pierdo, nadie sabe. Porque no respetamos los principios del reino. Más adelante queremos hablar de principios del reino. Pero bueno, uno de ellos es trabajo, otro de ellos es paciencia, las virtudes, ¿no? Los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Todos estos frutos en tu vida van a traer consecuencias positivas. Pero cuando no los aplicas, van a venir consecuencias desastrosas. Entonces, ¿quieres estabilidad? ¿Quieres tu vida íntegra? Respeta los principios. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. ¿Te conviene hacer esto? No, no lo hagas. Jesús es bien sabio. Si hubiera dicho qué cosas sí hagas y qué cosas no, hubiera un chorro de doctrinas más. Pero Jesús dijo, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Si no te conviene, no es de Dios. Así de simple. Y puedes aplicarlo en parejas, puedes aplicarlo en decisiones importantes. ¿Qué quieres para tu futuro? No, pues es que tal cosa. No sé si te convenga, no estás haciendo algo legal, probablemente estés en consecuencia contra un gobierno y mucho más contra Dios. Cada quien aplíquelo a su vida. Tercero, que voy a durar, híjole, ya llevo 22, me quedan 8 minutos. Tercero, Saúl ofreciendo sacrificios. Esta historia me encanta y esta sí quiero que la leamos, pero quiero que alguien más la busque en la Biblia. Vamos a hacer el rima bíblico. Primera de Samuel 13 del 8 al 14. Primera de Samuel 13 del 8 al 14. Es una historia muy interesante porque Saúl llega a ser el primer rey de Israel. El pueblo de Israel se cansó de que nomás tomaran decisiones lo que era la voz de Dios, y él dijo, todas las naciones tienen reyes, nosotros queremos un rey. Y Dios les dijo, les voy a dar un rey, pero van a recibir consecuencias porque están tomando una decisión humana. ¿Lo tienes, Panchito? Sí. Ven, ¿te lo quieres leer, por favor? Tranquilito, Panchito, no lo vas a apresurar porque... Primera de Samuel 13 del 8 al 14. Allí en Gilead, Saúl esperó a Samuel 7 días para que presentara las ofrendas y los sacrificios. Pues antes de eso no podía empezar la batalla, pero al ver a Saúl que Samuel no llegaba y que los de su ejército comenzaban a huir, ordenó: tráigame los animales y las ofrendas de paz que vamos a presentarle a Dios. Y Saúl mismo presentó las ofrendas. Todavía no terminaba de ofrecerlas cuando Samuel llegó. Al verlo, Saúl fue a saludarlo, pero Samuel le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl le respondió: es que mis soldados ya me estaban abandonando y tú no llegabas, como prometiste hacerlo. Por eso tuve que presentar las ofrendas para pedir ayuda de Dios. Además, los filisteos estaban en Micmas, listos para venir a Gilead y atacarme. Pero Samuel le dijo: ¿estás loco? Si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Gracias, Pan. ¿Qué está pasando? Están a punto de entrar a una guerra. Primero, Jonatán, hijo de Saúl, comienza a generar caos en el ambiente de los enemigos. Después, los enemigos dicen: se creen muy bravos. Y ten en mente que en ese momento Israel
no tenía el poder que tiene a veces, porque en momentos bíblicos Israel era muy poderoso, pero en ese momento no. Estaba bajo el dominio de los filisteos. Entonces entran en una guerra, o va a haber una guerra, y él habla a Samuel, que era un sacerdote, un profeta, y le dice: Samuel, quiero que bendigas o que ores por nosotros, que ofrezcas sacrificios a Dios por esta guerra. Y él lo espera y dice que pasa un día, 2 días y no llega. Y cuando pasan más de los días que él esperaba, se desespera. Lo mismo, ¿ves? A veces las promesas de Dios en tu vida no van a ser como tú quieras, pero de que van a venir, van a venir. Porque sí llegó, o sea, sí llegó Samuel. Pero en lo que llegaba, Saúl estaba desesperadísimo. Y dijo: pues qué tanto es matar un animal y decir: Señor, ahí está. Y dijo: tráiganmelos, yo lo hago. Porque él pensó que si controlaba todo en base a su criterio, y no era el animal, porque al final de cuentas en tu vida las bendiciones de Dios no son por lo que tú hagas exactamente, sino es por la gracia de Dios, sí de lo que hagas, pero en cuanto a obediencia, no tanto como un método, como tráiganme el arca del pacto porque esto es lo que da. No, son símbolos. Lo que importa es su presencia, lo que Él es, su Espíritu Santo. Entonces Samuel dice: fácil, sacrifico y hago y todo y ya, vamos a agarrar la guerra. No, o sea, no es así. Y llega Samuel y Samuel le dice: ¿qué hiciste? Tu reino iba a perdurar, pero ahora has desobedecido a Dios. Has desobedecido lo que Él te ha dicho. Yo soy el que hago los sacrificios. ¿Por qué? Porque yo he sido llamado para eso. Samuel le dice eso, ¿no? En tu vida, en la vida de cada uno de nosotros, a veces queremos recibir bendiciones, pero no sabemos esperar. Y otro ejemplo, Saúl. Saúl fue un fracaso como rey. David también se apresuró una vez. Hizo las cosas como no debía, pero David se arrodilló y se arrepintió y su vida cambió. Primero lo hizo bajo sus principios, después volvió a los principios del reino. Saúl nunca volvió. Siempre quería hacer todo conforme a su criterio. Una vez más adelante Samuel muere. ¿Y sabes qué hace? Saúl va y busca a una bruja para que traiga a Samuel del más allá. Y la Biblia no te lo dice y nadie lo sabe, no hay un punto claro en eso. Muchos dicen que ni siquiera era Samuel el que había vuelto, pero sí dicen que vino un espíritu del más allá y le dio una respuesta. ¿Por qué? Porque ya Saúl vivía bajo los principios humanos, ya no bajo los principios espirituales. Y él aún así quería la bendición. Y la bendición no funciona así. Primero el reino de Dios, su justicia, y lo demás va a ser añadido. Quiero concluir. Rápido, dándote 3 consejos. Y vamos a hacer, no sé cómo se le llama, un cronograma, o cómo se le llama cuando son 3 letras. Y de ahí nace un acróstico. Y el acróstico va a ser SET. SET, pero no con S, con C de casa. SET. Y SET es: confía en los tiempos de Dios, espera en Dios y depende de Dios. Confía en los tiempos de Dios. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Déjame decirte algo: Dios tiene un plan perfecto para tu vida y su tiempo es mejor que el nuestro. Grábate este concepto: su tiempo es mejor que el nuestro. Y no creas que el tiempo para Él corre como corre para ti, para mí. El tiempo para Él corre diferente, pero corre. Segundo, dependencia de Dios. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Depende de Él. Pon tu confianza en Él. Forzar las cosas generalmente implica confiar más en nuestras habilidades que en la guía divina. ¿Cuántas veces has metido a Dios en tus planes? ¿Cuántas veces te has levantado: Señor, hoy te ofrezco mi día, ayuda a que todo salga bien, quiero hacer esto y esto y esto? Hazte partícipe. ¿Cuántas veces has hecho eso? Porque si no lo has hecho, probablemente no estás metiendo a Dios en tu vida. Segundo, espera en Él. Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor.
La Biblia muchas veces nos propone esperar en Él, pero no en la manera en que tú quieres. A veces sentimos que nuestras oraciones no pasan el techo. Yo me acuerdo mucho de Daniel. En el libro de Daniel nos habla de que en una ocasión él estuvo orando para recibir apoyo de parte de Dios. Y dice que no recibió respuesta, pero que después llega la respuesta por medio de un ángel. Y le dice el ángel a Daniel: desde que tú oraste, yo venía hacia acá, pero se me atravesó el enemigo y tuve una lucha con él. Y después de luchar y ganarle, vine y te respondí tu oración. A lo que voy en nuestra vida es que a veces vamos a orar y no es que Dios no escuche, Él ya está trabajando, pero hay cosas que se van a oponer a lo que Dios quiere. Solamente te falta esperar y las cosas van a suceder. Pero a veces te aceleras, dices: no, yo tengo el método perfecto, voy a hacer esto, esto y esto y esto, y sí voy a sacrificar la iglesia unos cuantos domingos, pero va a valer la pena. Sacrificas los domingos, sacrificas a Dios, el tiempo con Él, la lectura de la palabra, la oración, y no vale la pena. ¿Por qué? Porque es incorrecto. ¿Cómo vas a cambiar las cosas espirituales por las terrenales y vas a querer recibir doble bendición en todos los aspectos? Si siembras en lo terrenal, vas a recibir en lo terrenal. Pero si dejas de sembrar en lo espiritual, ¿cuándo vas a cosechar? La verdad, a veces te salen plantas bien feas en el patio y las quieres quitar, y quién sabe por qué, porque son malas plantas. Pero si tú quieres algo bueno, tienes que sembrarlo, cuidarlo, protegerlo, y un día va a dar fruto. Si tú quieres ser una persona que reciba el poder de Dios, que reciba su confianza, que reciba su abrazo, espera en Él y vas a recibir su fruto. Sí, me acuerdo mucho que Daisy y Rishi, ahorita les vamos a poner un video.